Ok, seguimos. Entonces, tengo que hacer un hincapié en esta parte que tuve que parar un momentito. Pero el hincapié se trata en que yo quiero basarme en lo que la escritura, en lo que la Biblia nos enseña. Ah, Tengo que desarrollar una introducción y tengo que explicarles estas cosas detalladamente para que así cada persona me pueda entender. En veces uno se tarda un poquito para explicar las cosas, pero todo lo que uno explica tiene que tener una base y un fundamento, y después de que introducimos lo que estamos informando, vamos a la palabra del Señor para que podamos darle peso a lo que estamos hablando. De eso se trata, para que no hayan malos entendidos y malas interpretaciones. Cuando vamos a la Biblia nos da claridad al 100% de lo que es esta parte tan importante que estamos hablando, que es una de las profecías que vamos a estar escuchando, que tiene que ver con el templo. Dice que en el capítulo 24 y verso 1, dice que cuando Jesús estaba saliendo del templo, dice que se llegaron sus discípulos, ¿verdad? Los 12 discípulos que andaban con él, se le arrimaron para mostrarle los edificios del templo, y para decirle: mira Jesús, vea qué lindo, vea qué belleza, vea qué maravillas. Porque siempre la importancia del templo en Israel ha sido lo fundamental en la historia de ellos. Siempre lo más importante para ellos ha sido el templo. Y es una maravilla saber de que los templos que han sido construidos, el primero que fue destruido, el segundo que fue destruido, esos templos fueron manipulados de una forma natural. No emplearon maquinaria, bueno, cuando eso no existía tal cosa como ahora, ¿verdad? Pero ahora supuestamente está tratando de hacer lo mismo para la construcción del tercer templo. Ellos están tratando de ver cómo preparan el templo de la misma manera como se construyó la primera vez y la segunda vez, de una forma natural, en la cual no tiene que haber tecnología, no tiene que haber máquinas industriales. Y ya sabemos que lo que es la IA, la verdad, la inteligencia artificial, tiene máquinas que pueden hacer ya edificios, chorrear, elaborar edificios a pura ciencia artificial. Máquinas constructoras que ya hacen prácticamente todo para construir un edificio. Y aparte de eso le añadimos, ¿verdad?, la robótica, que ya hay robots que poco a poco se va a ir metiendo la tecnología, que es otra parte de lo que hablamos de la ciencia, lo que Daniel habló en capítulo 12 de Daniel, ¿verdad? Lo que es la ciencia se va a aumentar. Entonces, estos son señales que todas se están amalgamando, se están juntando de una sola, para que nosotros podamos entender y saber de que en verdad el tiempo del fin de la gracia se está acabando. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, tanto yo como para yo explicar la palabra del Señor y enseñarla, hacerlo de la forma correcta, porque es un compromiso, y a la vez el libro de Apocalipsis también tiene un ay para los que lo hacen incorrectamente. Entonces el trabajo mío, para en cuanto a la palabra del Señor, es poderla explicar lo mejor posible. Por eso es que me tardo en veces en explicar mucho tiempo, y sin entrar tal vez al versículo tengo que explicar, y se agarra mucho tiempo para uno explicar las cosas para que la gente pueda educarse bien de la forma correcta. Entonces, cuando los discípulos vinieron
y le hablaron a Jesús y le dijeron: vea qué maravillas, vea qué hermosura. Ese era el desvelo de todo el mundo, Jerusalén, el templo, ir a visitar el templo y ver las maravillas de la cual, verá, el rey había hecho en la construcción de ese templo, y en lo que se había pulido él para adornarlo y hacerlo muy elegante a la presencia de la vista humana. Pero más sin embargo, Jesús viene y le responde con una profecía, ¿verdad? Y les dice que de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruido, o sea, profetizando la destrucción de ese segundo templo. Entonces, venimos aquí a decir que la primera y la última parte más importante de valor para el pueblo de Israel tiene que ver con el templo. Dice, comienza, es tan importante que comienza con una carpa rodante en el desierto. Después de que Israel sale de Egipto, era liberado por manos de Dios a través de la ayuda de Moisés, que Dios le da autoridad y le da el poder para poder ir a Egipto, y con mano fuerte de parte de Dios poder sacar a ese pueblo de Israel que estaba cautivo ya por más de como 400 años, estando cautivo allá en el país de Egipto. Entonces Dios lo saca y Dios lo trae al desierto, ¿verdad? Dios lo saca de Egipto, cruza el Mar Rojo y lo viene, y al pasar el Mar Rojo llegan inmediatamente a lo que es el desierto, al desierto que estaba al otro lado. Entonces, cuando están en el desierto en el otro lado, Dios le da directrices para que ellos elaboren, ¿verdad? Lo que es el tabernáculo. El tabernáculo, como lo he dicho, es como una carpa rodante que ellos, donde llegaban y Dios les decía: ok, armen el carpa, armaban el carpa, y ahí venían y hacían sus ritos, ¿verdad? De adoración a Dios, de consagración a Dios, y todo lo que manipulaban de la forma que fuera, pero que tenía que ver con esta carpa, con este tabernáculo, era totalmente algo 100% espiritual. ¿Por qué 100% espiritual? Porque esta carpa rodante o este tabernáculo, Dios le dio directrices a Moisés cómo hacerlo en cuanto a lo que era el arca del pacto, lo que era el lugar santo, el lugar santísimo, lo que era la longitud, la anchura, ¿verdad? Lo alto, todo, dio las medidas, todas las que tenía que dar, todo lo que dio. Y Dios le mostró a Moisés para hacer en cuanto al templo. Todo es una tipología de consagración, de santidad, de algo espiritual, pero que también traía una tipología con la mera persona o con la misma persona de Cristo. Entonces, cada hilo que había en la carpa, cada, digámoslo así, cada clavo, cada amarre, cada cosa, todo, de lo más pequeño a lo más grande, cada cosa de estas tipificaba algo en cuanto a la persona de Cristo. Eso es algo bien profundo, eso es algo que usted, increíblemente, cuando empezamos a estudiarlo, nos daremos cuenta hasta qué era la tipología de un hilo o de una amarra, de cualquier cosa que tuviera que ver con el templo ¿verdad? Con el tabernáculo, que empezó con el tabernáculo, ¿verdad? Como una representación, como algo representativo en cuanto a lo que iba a ser la misma elaboración del primer templo y segundo templo, basado a las primeras directrices que Dios dio para que se hiciera el tabernáculo.
Y todas estas cosas las explicamos porque es mucho lo que hay que hablar. Yo no sé por qué de hoy en día hay tantas personas que pierden su tiempo en un altar hablando cosas que la verdad que lamentablemente no tienen que ver con la esencia de la enseñanza de la palabra del Señor. Pero deberíamos, los que servimos a Dios de una forma u otra, enfocarnos a en verdad enseñar la palabra del Señor y enfocarnos a educar a las personas, porque hay mucha necesidad, hay mucha necesidad de aprender y de saber. Pero el Señor en una ocasión profetizó y decía: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y como lo he dicho muchas veces, nosotros somos ignorantes. Una palabra que tal vez se escucha como ofensiva, pero somos ignorantes de lo que no sabemos. Cuando no sabemos algo, lo ignoramos, por eso carecemos de ignorancia. Pero cuando ya usted sabe de cualquier cosa que usted haya aprendido, ya usted no es ignorante de eso, porque ya usted lo sabe. Entonces nos basamos en que a que la palabra del Señor no es un juego, y cuando empezamos a hablarla tenemos que hablarla con responsabilidad. Entonces cuando Moisés elabora la carpa y hace todo, la convierte en una carpa rodante donde cada vez que se movían, la carpa se movía, ellos la movían, la desarmaban y la volvían a armar, pero lo hacían de una forma natural y de una forma muy espiritual y de una forma muy santa. Porque si nosotros vamos a estudiar el libro de Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta que dice que allá en el cielo, el gran templo, la gran ciudad prácticamente, la Biblia nos está profetizando que es la misma esencia de nuestro Señor Jesucristo, la esencia de ese templo. Entonces, para los judíos es muy importante lo que es el templo. Y esto es una parte muy fundamental y es una profecía, es un acontecimiento, es algo que nosotros necesitamos oír y escuchar, y ahora lo estamos escuchando. Nosotros estamos escuchando que todo está preparado. O sea, lo único que falta es que el templo empiece a construirse. Pero en esta transición de escuchar paz y seguridad, no significa que paz y seguridad es que vamos a llegar al término de ese momento en 100% de esa manera, sino que puede ser que estamos escuchando, que nosotros estamos oyendo, nuestros oídos están escuchando de lo que estamos escuchando ahora mismo en estos momentos de todos lados. Paz, seguridad, paz, seguridad. Los gobiernos se están enfocando en hacer, en controlar, en acomodar, en negociar. La geopolítica está haciendo su trabajo para ir procesando lo que llamamos esto que estamos escuchando nosotros, paz y seguridad. Pero al 100% estamos escuchando, pero todavía no lo estamos viendo, porque estamos en la transición y estamos en el proceso de que eso se está hablando, pero no se está viendo, pero sí se va a ver. Va a venir un acuerdo, y ese acuerdo tiene que ver con los musulmanes y tiene que ver con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque los que siempre están en guerra son ellos dos. Siempre son los musulmanes, ¿verdad? Porque sabemos que ellos son hermanos, ¿verdad? Jacob es Israel y Esaú es el hermano, y todas esas razas pertenecen a lo que es, ¿verdad? Tiene que ver con lo que es los musulmanes. Entonces es una guerra y una lucha que tenemos toda una vida de estar sabiendo
de que ellos están con problemas. Entonces, cuando llega el momento de que nosotros estamos escuchando eso, paz, seguridad, todo esto lo habla el libro de Mateo 24. Ahí, si usted lo lee completito, se va a dar cuenta que todo lo que le estoy hablando ahí se encuentra en el capítulo 24 de Mateo. Entonces, cuando oigamos de paz y seguridad y nosotros leemos el capítulo 24 y todo lo que dice ahí, vamos a analizar, vamos a estar pensando, ¿está sucediendo sí o no? Y nos vamos a responder nosotros mismos y vamos a entender que sí, que todo lo que dice San Mateo 24 está pasando. Entonces, en ese trayecto tiene que venir un acuerdo de paz en Israel y en el pueblo musulmán, que estén de acuerdo y que ellos firmen un acuerdo. Entonces empieza supuestamente todo bien, todo maravilloso, todo tranquilo, y en esas mismas etapas de estos acontecimientos, de lo que va a pasar, es cuando nosotros creemos que la iglesia va a desaparecer. La iglesia, recuerde, es un pueblo separado. La iglesia es un pueblo real, sacerdocio y escogido de parte de Dios, que se santifica y que se separa del mundo. O sea, hablámoslo así, de las cosas malas de este mundo, para entenderlo mejor, porque no nos podemos ausentar de este mundo, porque vivimos en este mundo. Pero sí vivimos una vida separada de las cosas que son pecado, de las cosas que no le agradan a Dios, para nosotros santificarnos. Y al nosotros santificarnos, ahí Dios nos cataloga a nosotros como su iglesia, como la amada, como la esposa separada, consagrada para Él. Entonces, en esa transición de la vida, de esto que le estoy hablando, es cuando la iglesia va a desaparecer. Y es cuando va a haber esa división de los 7 años, que son 3 años y medio de engaño, 3 años y medio de negociar, de eso, de firmar acuerdos, de todo muy lindo, todo muy bien, vamos a firmar y va todo el mundo a estar en paz, todo el mundo va a vivir tranquilo, vamos a negociar, vamos a comerciar, una larga y una corta, y todo va a ser manipulado por pura labia de parte, ¿verdad?, de este falso profeta que se le llama el anticristo, que va a estar aliado a la vez a un poder religioso, porque sabemos muy bien que el poder religioso y el anticristo van a estar de la mano, amalgamados, solamente para encontrar acuerdos y aceptaciones y poder llevar el propósito de ese que supuestamente se está llamando como el acuerdo de paz. Pero vienen los primeros 3 años y medio, y esos 3 años y medio va a ser exactamente para el engaño y para manipular y para procesar supuestamente estas cosas, para que todo se vea bien, para que todo se vea en orden, para que haya un acuerdo de paz. Y al haber el acuerdo de paz, entonces se va a hacer también el tercer templo. Como le digo, este tercer templo solamente va a ser para Dios procesar sus propósitos, para Dios venir, y cuando este engañador venga y diga paz y seguridad y de todo, entonces vendrá el otro periodo, que son los otros 3 años y medio, que se le llaman a todos los 7 años como la gran tribulación. Pero la gran tribulación se va a dividir en
en un periodo tranquilo, un periodo de negociación de 3 años y medio, que es una farsa, es una mentira, y después vendrán los otros 3 años y medio, que será en el momento que él, el anticristo, ya tenga el control, ya esté sentado ahí en el control del templo, en el control de todo lo que ha hecho, y que ya todos los tenga comiendo de la mano, y que ya todos los tenga bien, ¿verdad?, él controlados por su mentira engañosa, diabólica. Entonces es ahí cuando vendrá y él dirá, ¿verdad?, que él no es el Cristo, que él no es el que estaban esperando. Ahí se van a dar cuenta que fue un engaño, y ahí es cuando vendrá lo que se llama el dolor, la persecución y el sufrimiento. La iglesia, durante estos periodos de 7 años de la gran tribulación aquí en la tierra, esos 7 años van a ser los 7 años de las bodas del Cordero allá en el cielo, donde ya la novia, hablemoslo así, se va a matrimoniar con Cristo. La unión de la iglesia, la unión del amor, del cariño, del sacrificio, de la dedicación de esa iglesia que se consagró y se mantuvo pura para llegar a venir a celebrar las bodas del Cordero, que eso es otra enseñanza por aparte. Pero estamos hablando de la señal del templo. Espero que les vaya quedando claro lo que les voy explicando. Y como le dije, empezó con una carpa que era la plataforma, o digámoslo así, los mapas, ya establecido algo para que después se hiciera lo que es el primer templo, ¿verdad?, que fue destruido, y después el segundo, que también fue destruido, ¿verdad? Cuando Jesús profetiza y les dice a ellos, a los discípulos, que no queda piedra sobre piedra el cual no sea destruida, eso se cumple 70 años después de que Cristo profetizó eso. Se cumple la destrucción del templo. Este templo hermoso que Herodes, mencionado y conocido como Herodes el Grande, ¿verdad?, un hombre que no solamente adornó y hizo el segundo templo de una forma maravillosa, sino que también construyó otros templos en otros lados y hizo muchas construcciones. Por eso le llaman Herodes el Grande, porque él se dedicó a construir y a edificar. Y también era un hombre inteligente que se congraciaba con el pueblo de Israel, pero realmente él era un líder, ¿verdad?, un rey o un dirigente romano, ¿verdad? Sabemos que este hombre era de raíces edomitas, y su madre era una princesa egipcia, y su padre era edomita. Su abuelo paterno fue el que se convirtió al judaísmo, ¿verdad? Este rey hizo ese lugar de parte del templo de Jerusalén, de adornarlo y reconstruirlo y ponerlo bello. También hizo un templo en Cesarea Marítima, un templo muy similar al de Jerusalén, pero lo elaboró muy parecido, muy similar, pero más que todo para él pasarla allá, divertirse de su manera, con todo lo que él quería gozarse y alegrarse. Pero no solo ese, sino que construyó en una montaña también muy grande, en las montañas de Judea. Si usted va a los videos en YouTube, usted va a buscar
el templo en el monte de Judea, en lo más alto de verdad, en los montes de Judea. Él construyó también otro palacio, otro similar templo muy grande para tener reservas de comida. Ahí subió de todos los mejores vinos, las mejores carnes, todo, y lo guardaba, ¿verdad? Lo tenía ahí reservado por cualquier crisis o cualquier situación. Él tenía preparado eso. O sea, la cuestión es que en los tiempos de Jesús, vinieron a hablarles del templo, pero vea que si al mismo Señor no le importaba, ya, porque en sí Él mismo es el sumo templo. Él le dijo, de cierto digo que esto será destruido, ¿verdad? No va a quedar piedra sobre piedra que no sea destruido. Y a los 70 años, ¿verdad? Después, esto se hizo una realidad. Vino un hombre, ¿verdad?, que destruyó el templo, y a este hombre se le llama Tito. Este fue el que se ocupó, General Tito se ocupó de venir y destruir el templo de Jerusalén, el cual no quedó piedra sobre piedra en el cual no fuera destruida. Una profecía que Cristo profetizó para la terminación del templo, no solo del templo, sino que también de los sacrificios. Porque cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, se cumplió el sacrificio, el 100% en su persona. Entonces, para que haya sacrificio tiene que haber templo. Pero como el sacrificio se cumplió en Cristo, viene el templo también y es profetizado para que se destruya, para que así no haya más sacrificios, ni haya más templo que promueve o que conlleva los sacrificios. ¿Por qué? Porque Dios, nuestro mismo Señor, no puede ser burlado, y Él es el único Dios, Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Por eso ahorita mismo está parado todo. No hay templo, no hay sacrificios, pero hay una elaboración para que se haga el tercer templo, y hay unas supuestas vacas rojas también, ya como 3 o 4, que supuestamente tienen que ser perfectas, tienen que ser todas del mismo color. Si la vaca tiene que ser roja, no tiene que haber ni un pelo negro ni un pelo blanco, tiene que ser totalmente roja, porque supuestamente el sacrificio de ese animal tiene que ser perfecto y puro, y tiene que ser que no tenga ninguna enfermedad ni ninguna mancha, no tiene que tener ninguna incapacidad física, no tiene que ser renco, no tiene que ser tuerto, no tiene que ser nada de esto para que califique como sacrificio. Lo que menos entienden estos religiosos es que el sacrificio perfecto fue el de Cristo en la cruz del Calvario. No hubo pecado, no hubo mancha, no hubo arruga, no hubo incapacidad. Era físicamente perfecto, bellísimo nuestro Señor Jesucristo. Y esto significa que Él fue el sacrificio perfecto. No hay sacrificio por ahora, no hay templo, pero lo va a haber, y lo están preparando para que haya ese sacrificio. Pero en el proceso de ese engaño y esa mentira se va a desenvolver el propósito de Dios, y lo último que va a pasar tanto con el pueblo de Israel, que va a ser salvo por parte del Señor, porque Israel va a abrir los ojos y va a entender de que Jesús, el que murió en la cruz del Calvario,
ese que murió en la